Entonces, bueno, buenas tardes. Soy la licenciada Bres Stacy Villanueva Cárdenas. Estoy trabajando actualmente en el centro de SENA, que es un centro de hemodiálisis. Y esta noche, bueno, voy a presentarles lo que es el tema de aspiración de secreciones por traqueotomía, traqueostomía y manejo del aspirador de secreciones. Entonces, vamos a empezar. Primero, vamos a empezar como ¿qué es lo más importante que vamos a ver esta noche? Es qué precauciones debemos tener al realizar este procedimiento, que es un procedimiento que comúnmente se realiza tanto en servicios como en la unidad de intensivos, ¿no? Siempre la enfermera tiene que tener cuidado en ver las principales riesgos que va a tener al momento de realizar este procedimiento de enfermería que es muy común. Entonces, Licenciada, sí, disculpe ¿se que le ve? corte. Sí, sí. No está pasando una presentación, sino está, parece que su cámara, pero con un conejito. Ay, espérate, un ratito. ¿No se ve? No, la presentación no se ve, pareciera un muñequito que está, Oye, un es mi conejito. avatar. Es Sí, su avatar, sí. sí, sí, sí. Un ratito, ¿dónde Todo se, está? todo se está abriendo eso. ¿Dónde está? No encuentro la parte para compartir. Hay una flechita que dice en la parte de abajo, una flechita verde que dice compartir. Ya. ¿Se ve? ¿Ahora sí? A ver, no, todavía no. A ver, ya está ¿Ahora sí? apareciendo. Sí, ahora sí. Perfecto, ahora sí está apareciendo. Denle por favor en la parte de abajo para que salga presentación. Excelente. ¿Ahora sí? Perfecto, sí, ahora sí. Ya. Entonces, como estaba diciendo, les voy a exponer el tema de aspiración de secreciones por traqueostomía y el manejo del aspirador de secreciones. Ya, como les decía, lo más importante que vamos a ver ahora es cuáles son las precauciones que tener y primeramente recordarles que todas las intervenciones de enfermería están en cuanto a la aspiración de secreciones están encaminadas a despejar la vía bronquial, ¿no? A través de la boca o otro vía aérea artificial, que en este caso sería el tubo endotraqueal o la traqueostomía. Entonces, esto solamente se hace cuando el paciente no puede hacerlo por sí mismo. Entonces, en esa parte la enfermera va a usar mucho, hay que valorar muy bien si es que el paciente es capaz de em, secretar por sí mismo las secreciones. Entonces, ¿qué material vamos a usar? Generalmente eso es una sonda de aspiración estéril y conectada a un aspirador, ¿ya? Lo más importante es que ese procedimiento siempre se va a realizar a presión negativa. Entonces, ¿cuál es lo más importante de los aspectos epidemiológicos en cuanto al aspirador? Entonces, la aspiración de secreciones. Entonces, nosotros sabemos que el 20% de pacientes intubados y hasta el 70% de pacientes con síndrome de distrés respiratorio van a desarrollar una neumonía asociada al respirador, o sea, los que están conectados al respirador. Y dentro de esos, el 1% va a generar una neumonía aspirativa, que le dicen, ¿no? Por las secreciones. Entonces, eso va a aumentar en un 50% el fallecimiento de los pacientes que necesiten aspiración de secreciones. Entonces, esto también está asociado mucho a las neumonías intrahospitalarias. Entonces, la mayoría de los pacientes que están, se puede decir, necesitan aspiración de secreciones por el procedimiento invasivo o por estar conectado al respirador mecánico, van a adquirir una neumonía intrahospitalaria si es que la enfermera no tiene los cuidados y la asepsia suficiente para realizar el procedimiento. Entonces, nosotros vamos a ver aquí, primero, ¿cuándo hay que aspirar? Lo más importante es la valoración. Entonces, ¿cuáles son los signos que me indican que el paciente necesita que se le aspire? Lo más importante es que actualmente las aspiraciones no deben realizarse, primero, no deben ser regladas, o sea, cada 2 horas, cada 4 horas. No, es a necesidad del paciente.
¿ya? Y hay que ver los siguientes signos. Uno, que tenga secreciones visibles en el tubo o si no en la boca. Si nosotros vemos que el paciente tiene secreciones y no los puede expulsar, entonces vamos a aspirar. Cuando hay sonidos respiratorios tubulares y gorgoteantes, entonces hay troncantes, entonces vamos nosotros a saber si el paciente necesita también aspiración. Cuando vemos que el paciente tiene una disnea, o sea, se evidencia, se valora que hay una dificultad para respirar, entonces también se le va a realizar la aspiración de secreciones. Cuando hay crepitantes a la auscultación, ya, es de tener un poco de cuidado con esos crepitantes porque hay que ver. Recordemos que la aspiración solamente es para despejar la vía aérea superior, no la inferior. Entonces, nosotros si esos crepitantes están muy profundos, muy profundos, entonces no vamos a poder aspirarlos. Hay que buscar otros métodos para que esas secreciones se movilicen hacia la vía superior y poder despejar la vía aérea. ¿Ya? El aumento de presiones pico en el respirador también nos va a indicar que el paciente necesita aspiración. ¿Ya? Y bueno, la caída del volumen minuto también nos va a indicar en la máquina que el paciente necesita una aspiración. Y por último, la caída súbita de la saturación del oxígeno con el aumento del CO2. Entonces, quiere decir que el paciente no está respirando, pero tampoco está eliminando CO2. Entonces, vamos a darnos cuenta que posiblemente necesite aspiración de secreción. Entonces, vamos a empezar primero explicando qué es una traqueostomía. Una traqueostomía es un procedimiento quirúrgico que solo se hace en sala, donde se va a crear una abertura, o sea, un estoma, que es esta parte de acá. Y a través de eso va a introducir un dispositivo que va a hacer una comunicación desde el exterior hacia la vía interna, ¿no? De la tráquea. Entonces, eso va a permitir el paso del aire directamente. En este caso, hay que tener mucho cuidado que hay que ver antes de realizar la aspiración de secreciones, hay que ver primero que el tubo, el de la traqueostomía, esté bien fijado al paciente para evitar complicaciones. Segundo, vamos a ver qué es el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal es un dispositivo rígido, dice que se coloca en la tráquea para mantener las vías respiratorias abiertas. Entonces, acá vemos las partes más importantes del tubo, que es primero la punta que va en la tráquea. ¿Cómo está? Se puede decir el balón de seguridad o neumo que le dicen acá, el canal accesorio, el cuerpo, y dentro del cuerpo nosotros vemos que tiene una regla. Entonces, de acuerdo a esta regla, nosotros vamos a poder saber cuánto de la sonda se va a introducir dentro del paciente. Ahora vamos a ver los métodos de medición. La conexión, en este caso, es universal, ¿no? Puede ser tanto a un respirador o al ambú. También este tiene un balón de control, el inflador del balón de control para ver si está inflado el cato Nemo que le dicen acá. Entonces vamos a ver acá que existen dos tipos de aspiraciones de aspiración que puede ser en el tubo endotraqueal o traqueostomía o también por boca, que es la extracción, bueno, es a través de dos tipos de diferentes sistemas. El sistema abierto, en donde vamos a ver una desconexión del respirador o del ambú para poder aspirar. Entonces, esto requiere dos operarios siempre, una persona que va a hacer la desconexión y la otra persona que va a hacer la aspiración, ¿ya? Entonces, este método es un poco, no es tan recomendado porque va a haber una interrupción de la asistencia respiratoria, entonces va a provocar una hipoxia. Es un poco más riesgoso. Y el segundo método, que es a través de un sistema cerrado, en donde no se hace la desconexión, pero lo malo de este método es que es un poco caro porque eh, ¿cómo se esto? Se tiene que usar un dispositivo que es como esto, la zona de aspiración con circuito cerrado, que es también un poco caro. Entonces, vamos a ver nosotros em, cuáles son las ondas de aspiraciones, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero sobre la función de la sonda de aspiración, ¿ya?
Se usa, dice, para limpiar las vías aéreas del paciente y existen diferentes tipos de grosores y longitudes. Todas las sondas tienen la característica de tener una punta roma para evitar dañar la mucosa oral, ¿ya? Y tienen tres orificios, justamente para evitar la obstrucción. Y además llevan un orificio de control, una válvula de control que nos va a permitir permitir ¿cómo está? El paso para poder controlar la presión negativa, activarla o desactivarla de acuerdo a nosotros con el dedo gordo de la mano, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo se hace la elección del número de la aspiración? Es uno de acuerdo al diámetro de la traqueotomía, del tubo endotraqueal. Nosotros podemos ver el número del tubo, digamos, este es un tubo número, generalmente a partir de nosotros usamos en adultos, ¿no? Este es también en caso de que tengamos pacientes chiquitos que son neonatos. De acuerdo al tubo, vamos a usar los diferentes tubos de sondas de aspiración. Generalmente nosotros usamos aquí en el Perú porque no usamos de 7 a 7,5. En cambio, en otros países llegan hasta 8, ¿no? Entonces, de acuerdo, podemos usar una sonda 12 o una sonda 14. También debemos ver que en caso, digamos, que también la característica de las secreciones, porque si nosotros vemos que las secreciones son muy espesas, no vamos a usar una sonda de aspiración número 12, sino una 14. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo se hace la medición de la zona. Entonces, esto va a depender del tipo de dispositivo que tenga el paciente. Entonces, para un paciente que no tenga ningún dispositivo, se vamos a aspirar secreciones por boca. Vamos a hacer la medición desde la punta de la nariz hacia el lóbulo de la oreja. Ya, entonces, hacemos la medición y esa es la cantidad de sonda que se debe introducir. Ya más de eso no se recomienda porque podemos lacerar y también puede ser que nos vayamos a estómago, entonces también se puede aspirar contenido gástrico. En caso, digamos, que el paciente tenga su traqueostomía, vamos a ver que se hace también, se introduce la sonda de aspiración hasta donde nosotros vemos que va a chocar con la carina. Se retrocede 1 centímetro y ese es el diámetro que se va a introducir a la traqueostomía. Recuerden que no se recomienda que pase más allá de la carina a la sonda de aspiración, porque nosotros solamente aspiramos lo que hay dentro del tubo, no debemos aspirar más profundamente. Y por último, vemos en el caso de un tubo endotraqueal, en donde dice que se tiene que ver la marca de medición que está en el borde de la boca, y de ahí vamos a introducir ¿cómo está? La sonda hasta que cubra todo el diámetro del tubo endotraqueal. Entonces vamos a ver, digamos, primero mides cuántos centímetros vas a introducir más el tubo en sí y todo solamente va a introducir todo el diámetro del cuerpo del tubo endotraqueal. Ahora recordemos que tampoco se recomienda que se aspire más allá de la punta del tubo, porque no debemos aspirar, solo aspiramos lo que hay dentro del dispositivo. Ahora vamos a ver eh, cuál es la presión que se debe usar de acuerdo al grupo etario. Entonces, recordemos que ahorita vamos a ver cuáles son las partes de la máquina de aspiración y dentro de eso nosotros vamos a poder manipular el, la potencia de la presión negativa que va a generar la máquina. Entonces, se recomienda que en adultos se use de 100 a 150 mililitros de mercurio. En los portátiles va a ser de 10 a 15, ¿no? Igual para adolescentes. Cambia mucho para neonatos, la presión debe ser mucho menos, ¿ya? Usar una presión negativa puede ocasionar traumatismos porque la máquina de aspiración tiene fuerza, entonces también va a aspirar células epiteliales y todo lo demás. Además vas a lacerar la mucosa oral y por eso se da el sangrado.
Entonces, nosotros también vamos a ver el calibre de la sonda de aspiración para usar por cubeta. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Recordemos que nosotros usamos de 7 a 7.5. Acá también vamos a ver, este es el dispositivo que les hablaba, el dispositivo para circuito cerrado. Bueno, no sé cómo será en el seguro, pero en el SIS es muy caro, solamente se usa en servicios críticos o en pacientes que tengan una neumonía intrahospitalaria y se quiere evitar la contaminación, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que esto cuenta con un dispositivo en Y, que es la parte de acá. También cuenta un domo. En el domo nosotros vamos a poder apreciar si hay comunicación, cuando se expira, si es que hay comunicación y que si hay secreciones, ¿ya? También vamos a ver que tenemos, bueno, el diámetro de la sonda, que cada sonda tiene su medición. Tenemos una ventana aquí y también tenemos la válvula de control, lo más importante. En esta parte de acá, al Nexa, tenemos un tapón para poder conectar, en este caso, una jeringa que va a ser para el lavado de la sonda. Bueno, ahora sí vamos a hablar del aspirador de secreciones. Existen muchos tipos de aspirador de secreciones, ¿ya? El objetivo de todos estos es mantener la vía aérea limpia, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de aspiradores existen? Tenemos los aspiradores manuales, en estos que la perita que se usa para limpiar la boca de los bebitos también es un tipo de aspirador, ¿ya? Los aspiradores eléctricos, bueno, son los que funcionan con un motor eléctrico, que son la mayoría que nosotros tenemos en el hospital, ¿no? También tenemos aspiradores portátiles, que son más pequeños. Estos casi no se usan aquí en el Perú. Son unos que solamente son para para aspirar en fosas nasales, ¿ya? Tenemos los aspiradores quirúrgicos, que son estos aspiradores quirúrgicos tienen más potencia, ¿ya? Pues y se usa otro tipo de sondas más gruesas. También tenemos los aspiradores neonatales, que cuentan con, como les dije, para poder ir a de 50 desde 40 a 50 miligramos de mercurio, son presiones muy bajas. Y los aspiradores gástricos, que en este caso acá en el Perú no hay, ya, pero se conectan a la sonda de nasogástrica y esos se pueden son también a presión negativa y generalmente son mecánicos, de tipo de resortes, así, a ver, había acá el de Movac, son parecidos a eso. Ahora vamos a ver las partes del aspirador. Como nosotros hemos visto, la parte más importante del aspirador es primero la conexión a la electricidad. Entonces, siempre tengan cuidado porque hemos tenido problemas en que los motores, como son motores eléctricos, suelen malograrse si es que uno no los conecta correctamente a la electricidad. Entonces, si el motor necesita una conexión triple es porque necesita tierra, y entonces eso va a asegurar que la vida del aspirador dure mucho más tiempo y no pierda fuerza. También tenemos lo que es, acá vemos el reloj o la válvula, el reloj donde vamos a ver cuánto de presión estamos ejerciendo al ocluir la válvula. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber a programar la potencia del aspirador? Primero, ocluyendo la válvula de control, vamos a conectar al cloruro y al aspirar nos va a indicar cuánto de presión estamos ejerciendo. Entonces, nosotros vamos a tener un reloj, un reloj, una perillita en donde vamos a ir viendo que llegue entre 100 a 150, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener también otra parte más importante, es donde ver, primero que el frasco esté dentro de su rejilla bien asegurado, ¿ya? Porque como se hace fuerza, el aspirador puede llegar a mover el frasco y si el frasco se llega a romper, no va a haber presión negativa. Entonces, vamos, dentro del frasco tenemos la parte que es la válvula de rebose, que es una perillita que debemos recordar que las secreciones no deben llegar hasta la válvula de rebose, ¿ya? Entonces,
el mínimo, cuando apenas esté llegando ahí, es cuando se debe hacer el cambio del frasco, o sea, por otro limbo o vaciar el frasco de las secreciones. Y también vamos a ver acá la conexión. La tapa también tiene que estar bien cerrada para asegurar que esté hermético. Y por último vamos a ver que dentro del frasco tenemos dos tubos, uno que va a la válvula de rebose, que va conectada un filtro que va conectado al motor. Entonces, esto va a hacer la función de aspiración. Y la otro que está conectado al tubo que va directamente a la parte donde se va a conectar a la sonda de aspiración. Este tubo se cambia por cada paciente que tenemos. Entonces se puede limpiar desde el vaso hasta la máquina y el filtro hay que cambiarlo cada 6 meses. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver aquí los principales problemas que puede presentar un aspirador y cómo solucionarlo. Entonces, primero que el aspirador no encienda. Entonces, puede estar causado porque esté humedecido uno, el filtro, como les dije que hay que cambiar cada 6 meses. Y eso ocurre cuando hemos aspirado más de lo necesario, entonces se ha humedecido la válvula de rebosamiento y ha pasado hasta el filtro. Entonces, primero debemos mantener el filtro seco y eso va a evitar que se dañe, que el agua entre al motor, ¿ya? Otra, también se puede llegar a sobrecalentar el motor. Entonces, eso es cuando nosotros no hemos regulado bien la cantidad de milímetros de mercurio que se está usando para aspirar. Entonces, el motor hace mucha fuerza o otro también se puede, primero dice, evitar sobrecarga el aspirador. Y también hay que hacer el cambio. Si nosotros vemos que la sonda está obstruida o no aspiras bien, hay que hacer el cambio de la válvula sonda o verificar que esté impermeable los tubos, las conexiones. Después, la pérdida de la fuerza de la aspiración. Entonces, nosotros podemos que hay una manipulación incorrecta de la válvula del vacío. Entonces, si abrir la válvula correctamente, entonces nosotros cuando hacemos la oclusión de la válvula, entonces tenemos que ver que esté totalmente ocluida, no esté parcialmente o, es- o vemos que quizás con el guante no está haciendo una buena presión. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se limpia, uno se cambia la sonda o puedes eh, permeabilizar la sonda, o sea, aspirar un poco de cloruro y ver si es que está funcionando la válvula. Y por último, error al crear el vacío. Entonces, también se causa cuando hay un tapado inadecuado del vaso, ¿ya? O las conexiones están mal colocadas. Entonces, vamos a asegurar que el circuito esté totalmente sellado. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo se hace el procedimiento de la aspiración de secreciones. ¿Qué vamos a necesitar para hacer la aspiración de secreciones? Entonces, primero necesitamos el recurso humano. La licenciada de enfermería, o sea, nosotros, una técnica de enfermería que nos va a ayudar eh, en este caso, que estemos en máquina, hacer la desconexión, y si es sistema abierto, y también nos va a ayudar al mantenimiento y a la limpieza del aspirador, ¿no? Y un médico sí es que se necesita, o sea, digamos, el paciente está muy mal, entonces siempre es recomendable que el médico esté presente durante la aspiración y nos también ayude a monitorizar al paciente. ¿Qué equipos biomédicos se necesitan? Entonces necesitamos primero, obviamente, el equipo de aspiración, o sea, el aspirador, ¿no? Siempre se recomienda que tengamos el ambú cerca en caso que el paciente esté conectado al respirador, el estetoscopio para, como les dije, auscultar los pulmones para saber en dónde se encuentran las secreciones. Si están muy profundas y todavía no han llegado a la parte donde nosotros podemos aspirar, no se recomienda aspirar las secreciones porque no vamos a poder aspirarlas. Y por último, que este paciente esté monitorizado, ¿no? O que tenga un pulso oxímetro. ¿Qué materiales fungibles, o sea, qué equipos desechables se van a usar? Se va a reusar un envase estéril para el lavado del sistema, o sea, una riñonera, ¿no? Un frasco de aspiración, que es el que estamos colocando. Un tubo no conductivo, o sea, digamos, puede ser el tubo que va conectado al aspirador. Como les dije, recomendable que cambie cada paciente, tenga su propio tubo, ¿no?
A veces es de hule, aunque ahora están llegando de otros materiales tipo transparentes, un poco mejores. Las ondas de aspiración tienen que ser estériles, tienen que ser atraumáticas y de calibre adecuado, que ya no sabemos qué tipo de calibre para qué tipo de dispositivo se tiene que usar. Y bueno, el sistema de aspiración de circuito cerrado. También me olvidé mencionarles de que hay aspiradores que están conectados a la pared, pero igualito, o sea, siempre nosotros tenemos que ver en qué potencia estamos regulando el aspirador para que tenga una adecuada aspiración, ¿no? Dos guantes estériles y o limpios si es que va a ser por boca la aspiración. Y un paquete de gasas estériles para limpiar el dispositivo, o sea, la zona que vamos a usar. Y por último, medicamentos que se van a usar. Generalmente se recomienda que sea agua estéril y no cloruro de sodio para limpiar la zona. Una ampolla de cloruro de sodio. Este es en caso de que el paciente necesite, si vemos que hay abundante sangrado, podemos usar un hipersodio para hacer cauterización, aunque ya actualmente ya no se usa. Y bueno, medicamentos sedantes, porque si es que el médico lo indica, si es que el paciente está muy inquieto, el estrés respiratorio es muy fuerte, entonces eso nos puede ayudar a que el paciente expectore mejor. Este es el flujograma para la aspiración de secreciones. Vamos a verlo más detalladamente. Ahora sí. Primero vamos a ver, vamos a valorar. ¿El paciente necesita ser aspirado? Si no, entonces no se aspira. Si el paciente sí necesita ser aspirado, entonces nosotros vamos a valorar. ¿Hay secreciones audibles? ¿Hay disminución de la saturación del oxígeno? ¿Hay aumento de la frecuencia respiratoria? Entonces, sí necesita la aspiración. Vamos a ver qué tipo de vía aérea artificial tiene. Vía aérea, no tiene ningún dispositivo artificial. Entonces, la aspiración va a ser orofaringia, ¿no? Si sí tiene un dispositivo, entonces vamos a iniciar el procedimiento de la aspiración. Ahora, nosotros vamos a ver si es que la aspiración es orofaringia o nasofaringia, también puede llegar a ver en caso de que sea un bebito, ¿no? Entonces, siempre nosotros, una vez que decidimos sí o sí aspirar al paciente, vamos a ver los signos vitales. Antes de aspirar al paciente se ven los signos. Vamos a hacer nuestro lavado de manos, vamos a ver que nuestro material esté completo, vamos a verificar el procedimiento, o sea, los pasos a seguir, y vamos a preparar nuestro material para desechar todo lo que vamos a usar. Simplemente se realiza la aspiración y se registran las notas de enfermería. Pero si el paciente tiene tubo endotraqueal o traqueostomía, vamos a tomar una decisión. Si es que traqueotomía, siempre se usa un circuito abierto, ¿no? O circuito cerrado, depende de eso. Igualito vamos a preparar nuestro material, vamos a hacer nuestra higiene de manos, vamos a hacer nuestro equipo completo, nuestro procedimiento y el desecho de los residuos según lo corresponda. Una vez realizado el procedimiento, vamos a hacer nuestro registro de enfermería en las notas para ver qué tipo de secreciones pues no hemos aspirado. Y va a finalizar el procedimiento. Entonces ahora vamos a ver los pasos del procedimiento. Para una técnica de expresión traqueal, ¿no? Primero hacemos el lavado de manos. Después, como les dije, vamos a hiperventilar al paciente, ¿ya? Porque ese es el sistema abierto, por eso siempre se hiperventila al paciente. Entonces, vamos a subir la concentración de oxígeno al 100% de 3 a 5 minutos. En caso de que el paciente tenga un dispositivo, digamos que no esté máquina, sea cánula binasal, vamos a aumentar un poquito la cantidad de litraje de oxígeno que se está administrando de 3 a 5 minutos y se procede a hacer el procedimiento, siempre monitorizando la saturación de oxígeno. Y ahora sí, vamos a calibrar la máquina de aspiración. En este caso, el aspirador es en pared, que también se puede usar. Entonces, siempre de 80 a 120 o de 100 a 150 como hemos visto ahora. Ahora vamos a conectarla, bueno, en este caso dice sonda Nelaton, pero bueno, es la sonda de aspiración, ¿no? Al látex, en este caso ya no se usa látex, pero se usa el tubo de conexión, entonces al aspirador. Entonces vemos que se hace el calzado de guantes con técnica estéril. Vamos a
tomar bueno, la sonda de aspiración con la mano dominante, ¿ya? Vamos a introducir dentro del agua de 2 a 3 veces. En esta parte debemos aprovechar para hacer para ver si la calibración del aspirador es correcto. Y vamos a hacer la aspiración. Este es en caso de que es por el tubo. Como ven, se introduce la sonda solamente hasta la salida del tubo, no más. Ya no se introduce toda la zona de aspiración, ¿ya? Y bueno, desconectar al paciente del ventilador. Se hace la aspiración de las secreciones, introducir suavemente la sonda. Si nosotros vemos que la sonda tiene problemas para ingresar, no hay que forzarlo, ¿ya? Hay que sacar y hay que avisar al médico, porque puede ser que que las secreciones sean muy purulentas, muy secas y se puede hidratar. Antes se recomendaba hidratar con suero fisiológico, ya no se recomienda, pero se puede hacer todavía, ¿no? Entonces, introducimos un poquito de suero fisiológico, sí, máximo 5 cc, para humidificar las secreciones y así poderlas aspirarlas con mayor facilidad. No debe exceder los 5 cc, ¿ya? Y la aspiración no debe exceder a los 15 segundos. Una vez realizada la introducción de la sonda, al momento de retirar tiene que haber movimientos rotatorios. Y por último, con una gasa estéril, primero se limpian las secreciones y luego se va a introducir en el cloruro para limpiar totalmente la sonda. La sonda usada se desecha inmediatamente y se protege en ese caso hay un GBI, un hule que se está usando o el tubo de conexión que se esté usando se tiene que proteger. Ahora vamos a ver la aspiración por circuito cerrado. En este caso, en este caso, primero vamos a cargar, ¿no? En una jeringa de 20, agua estéril o solución fisiológica, o sea, el cloro de sodio. Vamos a conectar por la parte del conector al circuito cerrado. Entonces, nosotros vamos a primero, para poder se conecta la sonda al aspirador y se desbloquea la válvula de control. Entonces, mientras la válvula de control esté cerrada, la sonda de aspiración de circuito cerrado no funciona, pero una vez que se desbloquea, ya va a comenzar a ejercer la presión negativa. Entonces, también usamos la parte de la G para hacer la medición correcta y hasta donde termina el tubo endotraqueal o la carina de la traqueostomía, ¿no? Acluimos la válvula de control y al momento de retirar se hacen los movimientos rotatorios. Luego, apretando la válvula de control, se va a hacer el lavado de la sonda del circuito cerrado, ¿ya? Entonces se hace el lavado, se introduce el cloruro y se aspira para hacer la limpieza de la sonda, porque estas sondas puede durar hasta máximo unos 5 o 6 días. Bueno, en mi hospital. Y por último se desconecta la jeringa y se ocluye la válvula de control. Ahora vamos a ver, una vez terminado el procedimiento, qué registros de enfermería se tienen que hacer en aspiración de secreciones. Entonces, nosotros tenemos varios diagnósticos. En este caso vamos a ver el plan de cuidados de enfermería, cómo se va a hacer. Vamos a ver el diagnóstico de deterioro de intercambio de gases, dice relacionado bueno, cambios en la membrana capilar, y vamos a ver que la saturación es inferior a 92. Entonces, acá hay ruidos pulmonares anormales y según este diagnóstico nosotros vamos a ver, primero, qué dominio es, salud fisiológica. Después, ¿qué tipo de no vamos a usar? Dice mejorar, debe ser acá, estado respiratorio, intercambio gaseoso y mejorar la perfusión tisular pulmonar. ¿Qué indicadores vamos a usar? Eh, Vamos a ver la presión parcial del oxígeno, vamos a ver la presión parcial del dióxido de carbono, la, cómo está la saturación de oxígeno, puede ser porque se evidencia en secreciones por rayos X de tórax, la cianosis, frecuencia respiratoria, la presión sanguínea, y dónde está, y el intercambio gaseoso alterado. Entonces, nosotros sabemos que para hacer el NOC tenemos que ver un pre y un post, ¿no? Eso ya lo podemos hacer de acuerdo a una escala de medición. ¿Y qué intervenciones NIC vamos a usar? Entonces, nosotros vamos a usar primero
acá dice ayuda a la ventilación. Entonces vamos a mantener una vía permeable, eso es con la aspiración. Dice colocar al paciente en semifoller, también colocar al paciente dice que donde se minimicen los esfuerzos respiratorios. También podemos monitorizar la gasometría arterial y te vamos a auscultar ruidos respiratorios para ver si es que hay secreciones, ¿no? Y mantener el oxígeno suplementario según este prescripto. También vamos a ver el otro NIC, la otra intervención, que es monitorización respiratoria, que se va a vigilar la frecuencia, el ritmo, la profundidad de las respiraciones, evaluar el movimiento torácico si es que hay distrés respiratorio, monitorizar los patrones respiratorios, también si es que hay taquipnia, vemos nuestros bradismia, hay que ver. Determinar las necesidades de aspiración auscultando para ver si hay ronquidos o trocantes, ¿no? Y comprobar la capacidad del paciente para toser eficazmente. Si nosotros vemos que el paciente elimina sus secreciones, no es necesario aspirar. El otro diagnóstico que se puede ver es, digamos, el paciente tiene un patrón respiratorio ineficaz, puede estar más relacionado a la fatiga de los músculos respiratorios y vamos a ver un patrón respiratorio anormal, ¿no? Taquipnia y, bueno, y distrés respiratorio, ¿no? Igualito, ¿qué objetivos nos vamos a usar? Podemos ver los siguientes. Del dominio 2, del dominio, la clase E, dice los resultados esperados van a ser en mejorar el estado respiratorio y en estado respiratorio adecuado, ¿no? En los indicadores que vamos a usar para medir nuestros objetivos van a ser la frecuencia respiratoria, el ritmo respiratorio, la profundidad de la respiración, si es que usa o no usa músculos accesorios. Vamos a auscultar ruidos respiratorios, que estén las vías permeables, ahí vamos a aspirar secreciones, la saturación de oxígeno y si hay cianosis. Entonces, ¿qué intervenciones vamos a usar? Dentro de esos, igualito que el anterior, monitorización de la vía respiratoria y oxigenoterapia. Entonces, vamos a ver que dentro de monitorización de la vía respiratoria hay que ver la frecuencia, el ritmo bueno, valorar si es que hay distrés respiratorio o no, evaluar el movimiento torácico, perdón, auscultar los sonidos respiratorios, ¿no? Si es que hay presencia de secreciones, monitorizar, dice, los patrones respiratorios, ver los niveles de saturación de oxígeno, determinar si hay que necesidad de aspiración y instaurar ese tratamiento de terapia respiratoria, en caso que sea necesario, ¿ya? Para ayudarnos a la aspiración de secreciones. También vamos a ver en cuanto a la oxigenoterapia, si es que hay secreciones bucales, nasales, según corresponde, hay que eliminarlas, ¿ya? Dice mantener la permeabilidad de la vía aérea, administrar oxígeno según corresponda, vigilar los flujos de los litros del oxígeno, asegurar que que la cánula o la máscara esté bien fijada y se colocar controlar la eficacia de la oxigenoterapia a través de la gasometría, ¿no? De la saturación de oxígeno. También hay que ver si es que el dispositivo ha provocado lesiones en la piel, ¿no? En caso de que tenga una mascarilla. Y bueno, en caso de que el paciente necesite ser trasladado, ver si es que cuánto oxígeno necesita, ¿no? El último diagnóstico que está asociado a la aspiración de secreciones es la limpieza ineficaz de la vía aérea. Ese eh, se ve relacionado con la retención de secreciones, mucosidad excesiva, hice sonidos respiratorios, roncantes, aleteo nasal y disminución de la saturación. ¿Qué diagnósticos no vamos a ver? Vamos a ver que el paciente tiene que mejorar su estado respiratorio y ver que hay permeabilidad en las vías aéreas. Tiene que mejorar el estado respiratorio. Entonces, ¿cuáles son nuestros indicadores que vamos a medir? Y vamos a ver los heridos respiratorios, el uso de músculos respiratorios anexos, si es que hay tos, si es que hay esputos, acumulación de esputos, si es que hay aleteo nasal, la frecuencia respiratoria, el ritmo respiratorio, las vías aéreas que estén permeables y, por último, la saturación de oxígeno. ¿Cuáles son nuestras intervenciones, Nick, que vamos a notar? Son dos. Dice primero aspiración de las vías aéreas y el otro es, el control respiratorio. Dice fisioterapia respiratoria, que está muy relacionado.
Entonces vamos a ver primero las aspiraciones de vías aéreas. Dice, bueno, usar precauciones universales, la bioseguridad. Dice, usar equipos de protección personal, determinar, dice, la necesidad de aspiración, hay que valorar. Auscultar sonidos respiratorios antes y después de la aspiración. Hiperoxigenar al paciente, ya hemos visto que es parte del procedimiento, monitorizar el estado de oxigenación del paciente. Y bueno, dice, basar la duración de cada aspiración traqueal, dice, de acuerdo a la necesidad de extraer secreciones. No es continuo ni reglado, ¿ya? Y el otro es, ay, perdón, se pasó atrás. El otro es determinar la presencia de fisioterapia respiratorias, determinar la presencia de contraindicaciones para el uso de fisioterapia torácica. En caso de que el paciente, digamos, sea un paciente que sea policontuso, no se recomienda la fisioterapia respiratoria. Ya, dice que se debe hacer al menos 2 horas después de comer, no es con las comidas tampoco. Explicar al paciente los procedimientos que se va a realizar, monitorizar el estado respiratorio cardíaco del paciente, aplicar la vibración manual en caso, bueno, esos son los masajitos que se hacen, ¿no? Y instruir, dice al paciente, para que expectore las secreciones, en caso de que el paciente pueda expectorar. Y monitorizar la tolerancia del paciente durante el procedimiento. Si el paciente presenta mucho dolor o dificultad, se debe suspender. Bueno, chicas, eso es todo mi exposición. Espero que les haya recordado más que todo el procedimiento que realizamos en nuestros servicios actualmente. Y si tienen alguna pregunta o duda, pueden realizarla. Gracias. Ah, les dejo mi correo electrónico si es que quieren que les pase la guía en la que me he basado y para poderles compartir ese conocimiento también.